para mí desde pequeña siempre fue la inspiración. Entonces yo, en lugar de estar viendo una película, estaba en el taller, estaba observando, viendo cómo construía y fue cuando yo vi la necesidad de usar mis manos para crear mis propias obras. El talento que hay en un minuto, amo el compromiso que hay en un minuto y creo que esto me llevó a amar mi universidad, a entender que hay personas dispuestas a ayudarte. Me hace feliz contar mi historia porque es lo que he hecho para crecer con mi marca, contar lo que amo hacer, conocer a nuevas personas. Gracias por creer en mi talento, en mi marca, en lo que hemos desarrollado. Entonces yo sentía que cuando estaba construyendo las piernas de la muñeca, los cirujanos estaban reconstruyendo la piel de mi hermana. Hola a todos, bienvenidos a Entre Minutos y Voces, historias que transforman, voces que inspiran. El podcast de Uniminuto que da voz a quienes crean historias de mucho impacto dentro y fuera de la institución. Hoy me acompaña mi partner, mi compañera Milena Bejarano, a quien le doy la bienvenida. Milena. Hola Yogi, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde las plataformas de Uniminuto. Este espacio, más que un espacio de conversación, es para compartir anécdotas y aprendizajes de todas esas personas que han hecho parte, hacen parte o harán parte de Uniminuto. Vamos a entrar en materia de una vez porque la invitada de hoy empecemos describiéndola como una mujer apasionada por el arte, por el emprendimiento y es administradora de empresas egresada de Uniminuto. Entonces, para entrar en materia, me gustaría que hiciéramos una dinámica, Mile, de algunas preguntas rápidas para que los que nos están viendo conozcan más acerca de nuestra invitada de hoy. Luisa, si pudieras definir tu historia en 3 palabras, ¿cuáles serían? Serían arte, Ajá, esperanza sí. y sostenibilidad. Listo. ¿Cuál es la primera obra de arte que recuerdas haber creado? Yo creé la escultura de Nemo, de la película Buscando a Nemo. Esto fue para un compañero del colegio. Un lugar del mundo que te inspire. Holanda, Un objeto del taller, de tu taller, que no cambiarías, que no moverías, que no botarías. en la estantería de pintura. Okay. Si tuvieras una escultura en papel reciclado de un momento vergonzoso de tu vida, ¿cuál sería y cómo la titularías? Wow, está muy difícil. Bueno, voy a crearla con mi mente en este momento. La primera vez que hablé en público Ok. ¿Ante cuántas personas? ante 300 personas, Ok. la titularía Momento. Momento. Si tuvieras que hacer un autorretrato en material reciclable, pero sin papel y sin cartón, ¿cómo lo harías? Sin papel y cartón. Usaría plástico, por supuesto. Bueno, Luisa, lo veníamos mencionando, hace parte de esos más de 200.000 egresados en el país por parte de Uniminuto. Y pues Luisa es una de esas talentosas egresadas que hoy en día ha creado empresa a partir de un proyecto muy interesante, Milena, de, que le apuesta a la sostenibilidad. Hablemos acerca de ese proyecto, cómo se denomina y por qué enfocarnos a un proyecto de impacto a nivel social. Gracias, Johan. Este proyecto, que es una marca que lleva mi nombre, Luisa Velasco, nació desde la inspiración, ahora se ha convertido en algo gigante. Esto empezó con una especie de juego y actualmente es un trabajo que es reconocido y validado por empresarios, por docentes, por universidades y diferentes instituciones en Colombia, quienes se han encargado de hacerlo crecer. En Luisa Velasco creemos en la importancia del arte como una forma para transmitir emociones y mensajes de persona a persona. Con esta marca también hemos logrado crear una comunidad de personas que creen en el valor de la recuperación del papel y el cartón, porque es el componente principal y son los principales recursos que usamos para crear todas las esculturas. Tenemos diferentes líneas de trabajo, líneas artísticas con las cuales hemos llegado a el público, como lo son los trofeos, esculturas realistas,
de diferentes dimensiones. Realmente han sido proyectos con los cuales hemos logrado plasmar las ideas de los clientes en creaciones tangibles. A mí hay algo que me parece súper bonito, Johan y Luisa, y es que cuando tú hablas, no hablas desde la marca Luisa Velasco, sino que hablas en plural. Y esto también, Johis, es porque es tu familia quien está de tu lado. Y a mí me gustaría que también empezáramos por ahí, además de ir al Génesis, ¿no? Que vendiste tu primera obra a los 7 años por 2.000 pesos. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, pues todo emprendedor, todo líder necesita de alguien más para alcanzar las metas. Y no tenemos que ir afuera si los recursos que tenemos están ahí. Y recursos súper importantes que en este caso pues fueron humanos. Mi familia, que desde que realicé mi primera obra, que vendí mi primera obra, han sido clave para lograr todas las metas y especialmente todos esos retos y locuras que como emprendedor pues a uno se le ocurren y necesita ejecutar, necesita materializar. Mi familia es mi soporte y no solo ellos, aparte de esto, he logrado involucrar a más personas con las cuales he tercerizado gran parte de mi trabajo para poder empezar a escalar. Luisa, sabemos que la vena artística viene de familia. Hablemos de quién específicamente y cómo pudiste encontrar tu faceta artística desde muy pequeña. Creo que todos aprendemos por observación y, y podemos recibir como estímulos que nos ayudan a crear algo. Entonces, mi papá, pues su hobby siempre fue el tema de la madera. Él hace unos muebles espectaculares en madera. Toda mi casa tiene acabados en madera y para mí desde pequeña siempre fue la inspiración. Entonces yo, en lugar de estar viendo una película, estaba en el taller, estaba observando, viendo cómo construía y fue cuando yo vi la necesidad de usar mis manos para crear mis propias obras. La reflexión aquí es importante porque, claro, tu papá realiza sus obras con madera más bien, pero tú le apostaste a algo alternativo que no va en contra, sino que también ayuda y propone a la sociedad de cuidar el medio ambiente, pero también de que se pueden crear diferentes obras interesantes con otro tipo de materiales. ¿Por qué hacerlo así? Yo descubrí en un punto de mi vida, justamente fue antes de elegir mi carrera universitaria, que para triunfar con mis talentos y para llevarlos al mundo necesitaba encontrar la necesidad de saber cómo convertirlos en algo que las personas amaran, desearan y necesitaran. Y es aquí cuando pues viene mi decisión de estudiar negocios, administración de empresas, y creo que fue la mejor decisión porque fue como el paso a paso ideal para aprender a hacerlo y hoy en día para empezar a crear, a pensar en nuevas ideas, cómo transformarlas, pero es cuando puedo decir, soy artista, ya sé cómo llevar mi trabajo al mundo, ya sé cómo hacerlo rentable, cómo generar una economía a través de esto y es lo que me encantaría seguir enseñando a otras personas. A mí me parece muy lindo y me gusta mucho ver estas obras que trajiste, no solamente las que están acá en la mesa, también en la parte de atrás, las que traes en las fotografías, y me preguntó cómo haces ese proceso para la creación de cada una de ellas, o sea, cómo haces el tema de la recolección, que para mí eso también es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de recibir todo y cómo es el proceso de creación? Bueno, yo cuando estaba en mi casa me di cuenta que tenía material limpio que no podía llevar a la basura. Dije, wow, esto no se puede botar, tengo que hacer algo con esto. Mi casa es la principal fuente de abastecimiento de material y después de eso empezamos a transmitir ese mensaje a las personas en donde les decíamos, por favor, si tienes un empaque limpio, no lo botes, llévalo a nosotros. Y ha sido un proceso de constancia donde cada día hacemos lo mismo y nos sentimos felices de que actualmente no solamente desde la casa, desde las tiendas de barrio, desde los supermercados, sino también los propios clientes son nuestros proveedores de material. Empezó compartiendo un pequeño mensaje y es cuando me siento súper feliz de decir, ya piensan en la marca Luisa Velasco, ya saben qué se puede hacer con este tipo de recursos y crear cosas completamente diferentes.
Bueno, Luisa, lo importante aquí también es que le apuestas a crear este tipo de proyectos y de iniciativas interesantes que son tangibles, pero ¿cómo llega Luisa, una administradora de empresas, artista, emprendedora, a ya dictar clases con estudiantes, con niños, y desde, digamos que desde pequeñas edades, empiezas a crear esa conciencia en ellos? ¿Cómo llegaste a esa nueva faceta de docente? Bueno, creo que como emprendedora siempre he buscado aprender y cuando tú enseñas, aprendes el doble. Con mi proyecto y con todas las experiencias vividas, las buenas, las malas, las que hay que contar, creo que el mejor público para hacerlo es los niños y los jóvenes, quienes tienen sueños gigantes, tienen talentos gigantes y necesitan a alguien que los oriente y les digan, si puedes hacerlo. Esto me pasó a mí, yo era como tú y ahora he creado mi propia marca, he creado mi propio mundo, ¿sí? Porque creo que todas las personas tenemos la oportunidad de diseñar nuestra vida y si lo hacemos desde que estamos niños, creo que vamos a ganar mucho. Nos decías ahorita que a ti y a tu familia les encanta salvar vidas. Y a mí me gustaría que nos contaras eso, porque bueno, antes de empezar nos salvó con algo, pero sí me gustaría saber cómo lo haces. Nos contaste también esta anécdota que me parece súper bonita de uno de tus clientes. Y con esto también quisiera que lo ligaras con el tema de los valores de tu marca. Claro que sí, es lo que nos encanta y creo que realmente cuando ayudas a una persona, dejas huella. Y esto es lo que queremos hacer con nuestra marca, siempre trabajando con excelencia, con calidad, con amor y con transparencia. En cada reto, puede que sea dentro del taller o puede que sea hablando con un cliente o aquí, yo debo pensar en mis valores. Y si aplico los mismos valores, hablando con mi colaborador, hablando con mi proveedor, con la persona que me entrega las cajas recicladas, es cuando hablamos de congruencia. Y esto es súper importante porque te va abriendo las puertas que necesitas. Y bueno, y la anécdota que nos contaste de salvar vidas ahorita, eso me encantó. Ok, fue muy curioso porque realmente nosotros manejamos plazos de entrega para nuestros proyectos que ahora los hemos reducido un montón. Antes pedíamos eh, meses para hacer una obra, ahora lo podemos hacer en cuestión de horas. Y creo que el reto más grande fue haberlo, sí, hecho como en minutos. Nos llamaron y nos dijeron, Luisa, necesitamos un trofeo para una persona súper importante de nuestra compañía que tiene una cena esta noche. Y en ese momento ni siquiera sabía si era viable. Solo dije, dame 10 minutos y ya te confirmo. Estábamos listos para ese, ¿sabes? Porque uno aprende. Entonces, em, está presto a ese tipo de situaciones en donde debe pensar que un cliente siempre necesita como algo de afán. Entonces, literalmente lo logramos. Fue llamar a 3 personas para pues poderlo realizar y a las 5 de la tarde del mismo día el trofeo estaba siendo entregado a la persona que lo necesitaba. Eso hace parte de nuestra marca, dejar huella y contando de que siempre estamos pues para compartir y transmitir nuestra marca. A mí se me hace impresionante también pensarnos que esos grandes escenarios, Yogis, uno de ellos es Colombia Moda, y también la creación que tuviste la oportunidad de tener con otras personas diseñadoras, con Victoria's Secret. A mí eso me parece súper chévere y me gustaría que nos contaras más justamente de esos espacios en los que has estado y en los que has tenido la oportunidad de mostrar todo tu talento. Bueno, pues quiero mencionar a 3 puntualmente. El primero fue una persona que es un gran empresario en Colombia y él creó una especie de hobby con el cual pues coleccionaba figuras de los años 80. Para él era como un juego, pero gracias a su pues gran mentalidad empresarial y de emprendimiento lo llevó a un negocio. Él me conoció en una exhibición en la que pude estar en Corferias y me planteó un reto. Me dijo, ¿tú puedes crear la escultura de la Pequeña Maravilla o Vicky la Robot? En ese momento dije, no sé, no sé si puedo hacerlo, pero pienso que si alguien te reta algo, eh, te dice el cómo puedes hacer las cosas y que puedes llegar lejos.
Esto pues actualmente se ha convertido en una gran alianza con esta exhibición que se llama Generación X, la exhibición más grande de Latinoamérica de los años 80, para la cual hemos creado 3 figuras de gran tamaño, de grandes dimensiones, que han sido exhibidas en 4 ciudades de Colombia a más de 100.000 personas. La segunda alianza súper interesante pues que pude tener fue con la Fundación Arte Sumapaz, con la cual tuve la oportunidad de recibir una beca artística para durar un mes como residente en este lugar, compartiendo con artistas de todo el mundo, creando de manera libre, aprendiendo de mentores que iban y nos inspiraban pues en un espacio natural increíble. Bueno, Lu, para quienes nos escuchan, nos gustaría que por favor nos hagas una descripción de esta obra. Cuéntanos de qué está hecha, el tamaño, los colores, también para que puedan percibir eso. Claro que sí. Esta obra lleva el nombre de Colombia, Cuna de Aves, que nace de la inspiración y la vivencia que tuve durante pandemia cuando tuve la oportunidad de vivir en el campo, en donde pude ver cómo se comporta la naturaleza y hace parte de una colección que empecé, espero continuar, llamada Historias Escondidas de la Naturaleza, en donde simplemente tú te das cuenta cuando estás allí. Sí. Y esta obra es una expresión de esa naturaleza que cuenta la historia de un ave rescatando su nido después de que el árbol ha sido talado. Como esta, hay muchísimas especies que luchan constantemente por salvar su especie. Ok. Es súper linda la obra porque parece un tronco real. No, y sí, o sea, Real. completo. Digamos, cuando las personas lo tocan y se acercan y lo ven a detalle, se dan cuenta que es una obra elaborada totalmente con papel reciclado. Creo que sí alcancé a recoger algunas ramitas pues, naturales del piso cuando estaba allá. Es una obra de una dimensión mediana, tiene casi 60 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho y es lo que busca, ¿no? Como crear también con las dimensiones reales de la naturaleza. Creo que como esta, crear muchas obras que hablen sobre las historias escondidas en el campo y en la naturaleza va a ayudarnos a contribuir a una de las líneas que manejamos, que es la de Museo de Papel. Me gusta también como el tema de los colores, ¿no? El contraste del tronco, que sí, pues si todos nos imaginamos un tronco, sus colores, café, el verde, el tema de que le pones abajo, se me olvidó el nombre de esto, el musgo, gracias. Los 2 huevitos colgando que se están cayendo también del nido, eso le da justamente ese realismo. Y de hecho, tus obras, la gran mayoría son hiperrealistas, ¿no? Entonces, acá también me gustaría retomar esa tercera exposición o ese tercer proyecto del que nos querías hablar. Cuéntanos. Ok, el tercero fue una sorpresa. Creo que casi siempre estoy como presta a las cosas nuevas. A mi puerta tocó una diseñadora que está empezando a destacarse en el mundo de la moda y me planteó un reto. Ujú. Por supuesto, le dije que sí. Ella se encuentra trabajando con una persona que es uno de los 100 líderes de Colombia, que se ha posicionado de una manera súper linda, impresionante en Colombia, con la creación de prendas elaboradas en telas recicladas, especialmente el jean. Y para esta ocasión, para Colombia Moda, que fue uno de los escenarios en donde participaron, necesitaban crear unas piezas únicas Ujú. que hacían parte como de los accesorios de los atuendos de este diseñador. Sí, lo que alcancé a ver, la mayoría eran como collares, como... Exacto. Sí, Accesorios. exacto, esos accesorios fueron creados, por supuesto, en papel reciclado, hicieron un match impresionante, súper lindo para el escenario de Colombia Moda en el 2024. Oye, Lu, yo quisiera preguntar, bueno, cómo fue tu camino por Uniminuto? Porque además de ser una egresada destacada, amas Uniminuto como si fuera tu aliado esencial en tu camino profesional, tu camino como emprendedora, porque también estuvo acompañándote en este proceso. Pero yo quisiera saber cómo Uniminuto ha aportado a tu vida profesional, personal y demás. Bueno, Uniminuto no es una universidad, Uniminuto es una comunidad de personas. Entonces, amo las personas que trabajan en Uniminuto. Amo el talento que hay en Uniminuto, amo el compromiso que hay en Uniminuto. Y creo que esto me llevó
a amar mi universidad, a entender que hay personas dispuestas a ayudarte y a sacarte de donde están y a ponerte en un punto más especial. En un minuto pude encontrar una red de apoyo porque todo emprendedor necesita más que de recursos económicos, es de personas, personas que te pueden dar una mejor idea, que te ayudan a gestionar una estrategia. En un minuto también aprendí a vender. Ellos fueron las personas que me ayudan a tener mi primera facturación, algo que todo emprendedor le cuesta un montón. Claro. Y después de esa facturación, no paramos, no paramos. Y fue del también aprender de personas que dentro de la universidad nos seguían dando mentorías y no nos dejaban solos, ¿sabes? Entonces, creo que hoy en día sigo teniendo mentores, sigo teniendo clientes, porque si Uniminuto me contrata para un nuevo proyecto, que Uniminuto hace parte de nuestros clientes, em, nos, nos enseña y nos reta a cosas gigantes y a continuar pues dándole valor a nuestra marca. Además de estudiar aquí en Uniminuto, justamente fue beneficiaria de un par de becas. Una, por ser destacada en su promedio académico. Y dos, estuvo de intercambio. Cuéntanos esa experiencia. Sí, fue súper lindo. Creo que siempre he sido una persona como ocupada de ser la mejor, ¿sabes? Y no por tener el primer puesto en un grupo de estudiantes, no, por hacer lo mejor para mí, lo que me satisface. Eso me llevó pues a obtener una beca académica con la cual pues tenía un descuento especial en mi matrícula que pagué con mi propio trabajo desde tercer semestre porque dije, yo quiero pagar mi carrera. Lo logré, fue un reto porque trabajaba y estudiaba como cualquier persona que trabaja y estudia, pero estaba emprendiendo y estaba descubriendo hacer las cosas bien con este talento. Después de eso, siempre veía como en los pasillos de la universidad, estudiante cundinamarqués, postúlate a nuestras becas de internacionalización. Y cuando dije, las oportunidades están aquí para salir del país, no se pueden dejar pasar. Me postulé 2 veces, recuerdo que la primera vez fue para Canadá, me faltó un puntaje en el tema del idioma, pero dije, no me voy a dar por vencida. Esperé un semestre más y lo volví a hacer. Y en ese año creo que Dios me mandó al lugar que era, porque pude viajar a Argentina, tener una experiencia académica fuera del país, aprender cómo era estar fuera del país en un lugar que pues era donde se hablaba mi mismo idioma y fue fabuloso. Aprendí de la cultura, de la educación, pude crear redes de contacto para expandir mi idea de negocio, pude inspirar a mis compañeros en Argentina, que era como, wow, una locura porque como estudiante nueva es como con temor a muchas cosas, pero fue un espacio súper bonito y creé en red de contactos allá también. Haciendo como ya también un esquema global de todo lo que nos has contado, hay algo que me parece supremamente bonito y es que nosotros acá en casa podamos encontrar una persona que replique perfectamente la misión y la visión de Uniminuto. Y no solamente de Uniminuto, sino el don del servicio que siempre pues el padre García Herreros promovió y promulgó para la obra Minuto de Dios. Y acá me gustaría irme un poquito más a ese ámbito personal. Y es que sabemos que has pasado por muchas etapas duras en tu vida, en especial en temas de salud y no solamente tuyo, sino de tu familia. Y nos gustaría que nos contaras cómo el arte ha fungido como ese salvavidas para ti, cómo has podido transitar eso. Y no solamente tú, sino que, como lo mencionábamos al inicio, has involucrado también a tu familia como parte de este emprendimiento, Luisa Velasco. Bueno, pensé que era una respuesta más difícil, pero creo que realmente cuando estamos mal, tanto física como mentalmente, debes volver a tu centro, a lo que te hace feliz y a lo que más te inspira en esta vida. Entonces, para mí, cada vez que me siento a crear, no solamente estoy pensando en que esto ya tiene un cliente, sino que lo hago con el corazón. Entonces, puedo crear 200 figuras con el mismo diseño, pero estoy pensando en un trabajo bien hecho, en esta única pieza que es para una persona en especial. Entonces, creo que para todos en mi familia ha sido lo que nos ha permitido como
volver a nuestro centro, volver a creer en nosotros mismos y si es realmente crear, crear, porque es lo que el arte da, nos salva. Yo quisiera saber cuál ha sido de todas estas obras la que más reto te ha dado, te ha generado, te ha costado lágrimas, pues porque sabemos que al ser hiperrealista, el más mínimo detalle debe verse reflejado. Claro, creo que la escultura que tuvo más retos fue la de Vicky la Robot, creo que la están viendo, porque fue la primera escultura en tamaño real que hice de un humano. Y fue muy chistoso porque fue a hacerla como 4 veces, pero al final, voy a decirlo así, y estoy alejando el perfeccionismo de mí, pero al final quedó perfecta porque las personas lo han dicho. Esto también fue un reto porque en el momento en el cual estaba creando el cuerpo de Vicky, las piernas de Vicky, mi hermana estaba en el hospital en un proceso de cirugía estética, bueno, cirugía reconstructiva, porque sufrió un accidente. Entonces, porque siempre lloramos en los... Entonces yo sentía que cuando estaba construyendo las piernas de la muñeca, los cirujanos estaban reconstruyendo la piel de mi hermana. Em, y quedó perfecta porque es una mujer que creo que ha tenido más retos que yo, pero ahora es súper exitosa porque tiene una mente gigante, tiene sueños gigantes y cada vez llega con proyectos gigantes y nuevas noticias muy buenas para la familia. En esos temas que comentábamos de los retos, también sabemos el proceso por el que ha pasado tu hermana. Son 4 hermanas y las 4 son muy resilientes y eso es algo en lo que también queremos felicitarte a ti y a tu familia. Y bueno, acá me gustaría también que ahondáramos un poco con el tema de ese contexto familiar también. Recordaba también el tema de mi pequeña Bambi, entonces me gustaría que transitáramos un poco por eso, por favor, desde mi pequeña Bambi. Bueno, pues en mi casa siempre se ha manejado un ambiente de apoyo mutuo, de servicio. Creo que si una de mis hermanas tiene un sueño, nosotras somos 4 hermanas, mi mamá y mi papá están ahí. Si yo tengo un sueño, mi mamá y mi papá están acá. Si mis otras 2 hermanas tienen sueños, también están ahí. Y creo que he aprendido también el valor de contar con personas que te ayudan, pero no cualquier persona, de ambos padres. Esto es un lujo, no todas las personas tienen alguien con experiencia porque muchas veces le creemos a personas que no son nuestros padres, cuando ellos tienen mucha razón y te dan las ideas que necesitas. Entonces, así funciona mi familia. ¿Y de dónde nace el apodo? Bueno, mi papá siempre decía que yo tenía los ojos de Bambi cuando era pequeña Ah, ok. y se quedó con mi apodo y me encanta. Además porque me veo muy frágil, pero se necesita muchísima fuerza física y mental para los nuevos retos, para los nuevos proyectos y para pensar gigante. Lu, quisiera ya para ir finalizando, al principio nos mencionabas que uno de esos conceptos que te describen es la esperanza. Y la esperanza, pues digamos que siempre debemos tenerla independientemente de las situaciones que atravesamos. Em, porque es uno de los pilares más importantes y cómo se ha reflejado en tus proyectos y en tu vida personal y profesional. Esta palabra esperanza eh, es muy fácil. Desde pequeña siempre creía que las cosas se podían hacer. Al principio mi mamá no me creía. Hoy en día ella es quien me da esperanza, a mí me dice, tú puedes. Sí. Em, pero siempre es como una convicción de que tú vas a encontrar la respuesta y que todo va a ajustar perfecto, de que vas a encontrar la ficha para las cosas. Aparte de esto, hay una película que amo, es mi película favorita, se llama Pollitos en Fuga, seguramente muchos de ustedes la conocen, en donde la protagonista es una gallina y refleja perfectamente el concepto de esperanza, porque su sueño es liberar a todas las gallinas de esa granja para que tengan una mejor vida.
Entonces, creo que yo en este momento me encuentro dentro de esa granja, pero sé que hay cosas grandísimas si logro salir de ahí, ¿sí? Desde un concepto metafórico. Me encanta este personaje porque durante toda la película tiene muchos retos, tiene gallinas que no creen en ella, que desechan todas las ideas, pero al final las logra liberar a todas y cumple su sueño. Creo que todos deberíamos ver esa película porque todos somos gallinas dentro de granjas intentando salir a un lugar mejor. Bueno, Luisa, pues ya para finalizar, queremos de parte de Uniminuto agradecerte por estar en la disposición de contarnos más acerca de tu historia. Muchas personas somos conscientes de que hay grandes historias aquí en Uniminuto, pero también esas historias tenemos que encontrarlas. Y por fortuna hemos encontrado la tuya, que hoy en día eres una egresada, y lo he mencionado a lo largo de este capítulo, destacada por tu emprendimiento, por tus diferentes facetas y porque siempre has sido una mujer que no se da por vencida, y eso hace parte de los egresados que nosotros pues tenemos aquí en Uniminuto. Entonces, agradecerte, quisiéramos que nos contaras tus redes sociales, nos recordaras tus redes sociales para que todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues vayan a seguirte y estén pendientes de todos tus proyectos y quizá sea un nuevo cliente. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Me hace feliz contar mi historia porque es lo que he hecho para crecer con mi marca, contar lo que vamos a hacer, conocer a nuevas personas. Gracias por creer en mi talento, en mi marca, en lo que hemos desarrollado y por supuesto que sí. Nos pueden seguir en Instagram con LV-Luisa Velasco y en TikTok, por supuesto que hace muy poco empezamos realmente y ya somos viral. Entonces ahí también nos pueden seguir como Luisa Velasco y bueno, las diferentes plataformas para que sigan nuestro trabajo, para que vean todo lo que hemos podido crear con papel y cartón reciclado y también aprender e inspirarse para que creen sus propias historias. Antes de que cierres, Johis, guiño, guiño, este vestido no solamente lo diseñó, sino lo creó Luisa también. O sea, eso también me parece maravilloso. O sea, no solamente es como el emprendimiento, sino su arte desde muchas cosas también. Si tenemos la oportunidad de mostrarles los dibujos que hacen, es muy lindo. Sí, 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 por eso los estamos invitando a todos a las redes sociales, porque estuve por ahí, como dicen coloquialmente, stalkeando, y queda uno boquiabierto con todas estas obras bonitas que pues Luisa crea, apostándole a la sostenibilidad. Y siento que este es un mensaje también que le dejamos a todas las personas que nos están viendo. El cuidado del medio ambiente, el cuidado o cómo le estamos aportando nosotros a la sociedad. Entonces, a todos ustedes agradecerles, a todos los que nos escuchan a través de Spotify, a todos los que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Y bueno, entre minutos y voces, los invitamos a todos a que nos sigan también en las redes sociales como @unminutocolombia para que sigan enterados de estas grandes historias de Uniminuto. Hasta pronto.